Me llamo Ernesto, tengo 62 años, y manejé taxi durante casi toda mi vida en una ciudad mediana, de esas donde la gente todavía reconoce los carros por la esquina donde paran. No voy a decir el nombre exacto del lugar porque todavía hay familia viva metida en esto, y porque, siendo sincero, yo mismo no sé si me gustaría que alguien de allá escuchara mi voz contando lo que pasó. Le mandé este relato a Sergio porque ya pasaron muchos años y aún así hay noches en las que me despierto con la sensación de tener a alguien sentado en el asiento de atrás. Yo no era un hombre de creer mucho en aparecidos, ni en almas en pena, ni en esas cosas que la gente cuenta en los velorios cuando el café se enfría y todos empiezan a hablar bajito. Para mí, la noche era trabajo, era gasolina, era cliente borracho, pareja peleando, señora saliendo del hospital, gente apurada para la terminal. Pero lo que me pasó en junio de 2011 no entró nunca en ninguna explicación normal, y créanme que intenté encontrar una durante años. Fue en la víspera del Día de los Enamorados, un sábado frío, con una llovizna fina que no mojaba del todo, pero dejaba el parabrisas sucio y las calles con ese brillo triste. Yo estaba trabajando hasta tarde porque quería comprarle a mi esposa un estuche de maquillaje que ella había visto en una tienda del centro y fingió que no quería para no gastar dinero. Ese día yo había salido desde la tarde, hice carreras al mercado, al hospital, a una fiesta de 15, a un motel de carretera, a todo lo que apareciera. En esa época todavía no existía tanta aplicación, entonces uno vivía de punto, de radio, de cliente que levantaba la mano en la calle y de conocer los horarios muertos de la ciudad. Como ya era casi medianoche, pensé en hacer unas 2 o 3 carreras más y volver a casa, porque mi esposa me había pedido que no amaneciera manejando. Yo recuerdo muy bien que estaba pasando por una avenida cerca de una plaza vieja, donde había una iglesia cerrada y unos bares apagando las últimas luces. Ahí vi a una muchacha parada en la banqueta, debajo de un árbol, con un vestido negro sencillo, de esos que una mujer usa para una cena o una ocasión especial. No hizo escándalo para llamar el taxi, solo levantó la mano muy despacio, como si estuviera cansada o como si le diera vergüenza pedir ayuda. Cuando frené, ella abrió la puerta trasera y entró sin decir buenas noches, con el pelo húmedo en las puntas y una bolsa apretada contra el pecho. Lo primero que noté fue que estaba llorando en silencio, pero no con llanto de borrachera ni de berrinche, era un llanto seco, contenido, como de alguien que ya había llorado demasiado antes de subirse. Le pregunté a dónde íbamos, y tardó unos segundos en contestar, como si tuviera que juntar fuerzas para decir una dirección que le dolía. Me dio una calle del barrio San Miguel, una zona tranquila, de casas antiguas con rejas bajas, jardines pequeños y perros que ladran detrás de los portones. Después agregó, casi en un susurro, que iba a la casa de Vinicius, y al decir ese nombre se le quebró la voz de una forma que todavía recuerdo. Yo miré por el espejo retrovisor, no por curiosidad sucia, sino porque uno aprende a medir el estado de la gente cuando trabaja de noche. Ella estaba bien arreglada, con maquillaje corrido debajo de los ojos, los labios pálidos y una mano puesta en el cuello, justo debajo de la mandíbula. Al principio pensé que se había peleado con el novio, o que venía de alguna fiesta donde algo salió mal, porque tenía esa tristeza pesada que uno reconoce aunque no conozca a la persona. Le dije que si quería podía abrir la ventana un poco, que el carro estaba algo cerrado, pero ella negó con la cabeza sin mirarme. El aire dentro del taxi se sentía raro,
no frío exactamente, sino como cuando uno entra a una casa cerrada desde hace tiempo, con olor a ropa húmeda y perfume viejo. Durante varias cuadras no dijo nada, y yo tampoco quise incomodarla, porque hay pasajeros que agradecen más el silencio que cualquier consejo. Solo escuchaba el motor, el roce de las llantas sobre el asfalto mojado y, de vez en cuando, la forma en que ella tragaba saliva como si le doliera la garganta. En una esquina donde el semáforo estaba en rojo, la vi cerrar los ojos y apretar más la bolsa contra el cuerpo, como si dentro llevara algo muy importante. Ahí fue cuando habló de nuevo y dijo, no puedo pasar otro día de los enamorados sin verlo. No lo dijo fuerte ni dramático, fue más bien como una frase que se le escapó sin querer, una de esas cosas que la gente dice cuando ya no le importa que un extraño la escuche. Yo me quedé callado, pero sentí una incomodidad en el pecho, porque pensé en mi hija, que en ese entonces era una niña todavía, y me dio miedo imaginarla algún día así, sola en un taxi, llorando por un hombre. Le pregunté, con cuidado, si necesitaba que llamara a alguien o si quería que esperara cuando llegáramos, por si no se sentía segura. Ella abrió los ojos, me miró por el espejo por primera vez, y me dijo que no, que solo necesitaba entrar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegamos al barrio San Miguel, la calle estaba más oscura de lo normal, porque varias lámparas públicas no funcionaban o parpadeaban como si fueran a apagarse. Yo conocía esa zona, había llevado muchas veces gente a esas casas, sobre todo familias mayores, parejas jóvenes que heredaban la vivienda de los padres o señoras que salían de misa. La muchacha se inclinó un poco hacia la ventana cuando reconoció la calle, y me indicó una casa de portón verde, con una bugambilia seca enredada en la reja. Me dijo que parara antes de la puerta, no exactamente enfrente, como si no quisiera que alguien escuchara el motor o viera el taxi. Apagué el taxímetro, le dije el valor de la carrera, y ahí fue cuando ella pareció volver de golpe al mundo real. Buscó algo dentro de la bolsa con manos torpes, pero después levantó la mirada hacia la casa y se desesperó de una manera que me puso nervioso. Me pidió perdón, dijo que después iba a arreglarlo, que tenía que entrar en ese momento, y abrió la puerta antes de que yo pudiera responder. Bajó rápido, casi tropezando con el borde de la banqueta, pero no corría como alguien que huye, caminaba como alguien que sabe exactamente a dónde va. Yo me quedé mirándola por el espejo lateral, esperando que al menos tocara el timbre o que alguien saliera a recibirla. Pero ella no tocó nada. Empujó el portón como si ya supiera que estaba sin seguro, entró por el pasillo lateral de la casa y desapareció hacia el fondo. Me dio rabia, no voy a mentir, porque esa noche yo estaba contando cada moneda para el regalo de mi esposa, y una carrera sin pagar me rompía el plan. Bajé la ventana y estuve a punto de gritarle, pero algo me detuvo, tal vez la vergüenza de molestar en una casa ajena a esas horas o la forma en que ella había estado llorando. Me quedé unos segundos ahí, con el motor encendido, mirando el portón medio abierto, esperando que volviera con el dinero o con alguien que pagara por ella. No volvió nadie. No se encendió ninguna luz. No se escuchó discusión, ni pasos, ni voz de hombre, ni perro ladrando dentro del patio. Al final arranqué molesto, hablando solo, diciéndome que por andar de buen samaritano uno termina perdiendo dinero y metiéndose en problemas que no son suyos. Pero apenas doblé la esquina,
la imagen de mi hija se me vino a la cabeza y sentí una culpa tan fuerte que tuve que frenar a un lado de la calle. Me quedé sentado con las manos sobre el volante, escuchando el motor en marcha y viendo cómo la lluvia finita se juntaba en el vidrio. Pensé, si esa muchacha está entrando a la casa de un tipo que la maltrata y mañana aparece algo en las noticias, yo voy a cargar con eso. Yo sé que suena exagerado, pero uno que trabaja de noche ve muchas cosas feas y aprende a reconocer cuando alguien no está bien. Además, ella no parecía una persona queriendo estafar a un taxista por unas monedas, parecía alguien quebrada por dentro, como si estuviera haciendo lo último que le quedaba por hacer. Di la vuelta a la manzana despacio, todavía peleando conmigo mismo, porque una parte de mí quería irme a casa y olvidar el asunto. La otra parte, la de padre, la de hombre viejo que ya vio demasiada desgracia, me decía que volviera solo para confirmar que había entrado bien. Cuando regresé a la calle, sentí algo raro antes de llegar a la casa, una presión en los oídos, como cuando uno sube una carretera de montaña. No había nadie afuera, ninguna ventana encendida, ningún vecino mirando, y el portón verde, que antes había quedado medio abierto, ahora estaba cerrado. Estacioné frente a la casa y apagué el motor, porque no quería parecer un loco tocando bocina a medianoche. Me bajé con la excusa de cobrar la carrera, pero en realidad iba más preocupado que enojado, y eso me dio vergüenza admitirlo durante mucho tiempo. Toqué el portón con los nudillos, suave al principio, después un poco más fuerte, y esperé mirando hacia el pasillo lateral por donde ella había entrado. No veía nada, solo una pared húmeda, unas macetas viejas y una puerta al fondo que parecía dar al patio de atrás. Después de varios segundos, se encendió una luz adentro, no en el pasillo, sino en la sala, y escuché pasos pesados acercándose desde dentro de la casa. Salió un muchacho de unos 30 años, con la cara de quien acaba de despertarse o de quien no duerme bien desde hace mucho. Tenía una camiseta vieja, el pelo revuelto y los ojos hinchados, pero lo que más me llamó la atención fue que abrió la puerta con miedo, no con molestia. Le pregunté si él era Vinicius, y apenas dije ese nombre, el hombre se quedó quieto como si yo le hubiera puesto una mano fría en la nuca. Le expliqué rápido que yo era taxista, que acababa de dejar ahí a una muchacha que preguntaba por él, y que se había metido por el portón sin pagar. Él no respondió de inmediato. Solo me miraba fijo, como si estuviera tratando de decidir si yo era una persona real o alguien que había venido a burlarse de él. Le dije que no quería problemas, que si podía pagarme la carrera estaba bien, y si no, al menos quería saber si la joven estaba tranquila. Cuando mencioné que venía llorando, con un vestido negro y una bolsa apretada contra el pecho, el color se le fue de la cara. Me preguntó cómo era ella, pero no con curiosidad, sino con una voz tan seca que me hizo bajar la mirada sin querer. Le dije que era delgada, de pelo oscuro, que tendría unos 20 años, que hablaba muy bajito y que se tocaba mucho el cuello. En ese momento él agarró la reja con una mano, como si se fuera a caer, y me dijo que no siguiera hablando. Yo pensé que había dado con una pelea grave, o que la muchacha tal vez tenía una orden de no acercarse, algo así, algo complicado pero de este mundo. El muchacho respiró hondo y me preguntó si ella había dicho su nombre. Le dije que sí, que me había dicho que se llamaba Laura, y que necesitaba verlo antes de que fuera demasiado tarde. Ahí él se tapó la boca con la mano y empezó a negar con la cabeza,
no como quien no cree, sino como quien no quiere volver a vivir algo. Me dijo que Laura había muerto el año anterior, un 10 de junio, 2 días antes del Día de los Enamorados. Yo sentí que el cuerpo se me calentó y se me enfrió al mismo tiempo, como cuando a uno le baja la presión, y tuve que apoyarme en el techo del taxi. Le dije que eso era imposible, que yo la acababa de traer, que se había sentado en mi carro, que había hablado conmigo, que hasta había dejado el asiento húmedo por la lluvia. Él me preguntó si ella llevaba un vestido negro, y cuando asentí, se le llenaron los ojos de lágrimas. Después me dijo que ese era el vestido con el que la habían velado, porque su madre insistió en que se veía bonita con él. Yo no quería creerle. No porque pensara que él estaba mintiendo, sino porque creerle significaba aceptar que yo había llevado en mi taxi a una mujer muerta. Me puse a hablar rápido, como quien tenta tapar un hueco con palabras, diciendo que tal vez era otra Laura, que tal vez era una hermana, una prima, alguien parecida. Vinicius negó con la cabeza y me pidió que esperara ahí. Entró a la casa y volvió con una fotografía enmarcada, de esas que las familias ponen en una mesa después de una misa de aniversario. Cuando vi la foto, sentí que las piernas me fallaban. Era ella. La misma cara, el mismo pelo, la misma mirada triste, solo que en la foto sonreía de una forma tranquila. Él me contó, sin entrar en muchos detalles, que Laura había muerto ahogada después de una discusión entre ellos, y que desde entonces él no había vuelto a estar bien. Dijo que cada año, cerca de esa fecha, escuchaba ruidos en el portón o sentía olor a perfume en el pasillo, pero nunca la había visto. Yo le dije que ella había entrado por ese mismo pasillo, que el portón estaba abierto, que no podía haber desaparecido así nomás. Vinicius me respondió algo que me dejó peor. Ese portón estaba trabado con candado desde la tarde, y él me lo mostró colgando por dentro, cerrado. No cobré la carrera, ni me acordé del regalo de mi esposa hasta mucho después. Volví al taxi caminando como borracho, con las manos temblando tanto que tuve que sentarme unos minutos antes de encender el motor. Cuando abrí la puerta trasera para revisar, el asiento estaba húmedo en el lugar donde ella se había sentado, y había un olor suave a perfume mezclado con agua estancada, como ropa sacada de un río. Debajo de la alfombra encontré una horquilla negra, oxidada en una punta, y no tuve valor de tocarla con la mano, la empujé con un papel y la dejé en la calle. Esa noche llegué a casa casi al amanecer, le mentí a mi esposa diciendo que había tenido un problema con el carro, y no le conté nada hasta varios meses después. Seguí manejando taxi por un tiempo, pero nunca más trabajé en víspera del Día de los Enamorados, y jamás volví a pasar por la calle del Portón Verde después de medianoche. Lo peor es que, algunos años después, cuando ya había vendido el taxi, escuché en una tienda que una señora del barrio San Miguel decía que en junio siempre aparecía una muchacha pidiendo que la llevaran a ver a su novio. Yo no sé qué fue Laura, ni por qué me escogió a mí esa noche, pero todavía hoy, cuando llueve fino y miro por el retrovisor, siento que alguien puede levantar la mano en una esquina y subirse sin hacer ruido. Me llamo Mariana, tengo 34 años, y esto que voy a contar pasó cuando mi hija Lorena tenía apenas 2 meses de nacida. No lo mando para que me digan si fue un espíritu, una sombra, una sugestión o cansancio de madre primeriza, porque durante mucho tiempo yo misma intenté convencerme de que fue eso, cansancio.
Lo mando porque, aunque ya pasaron años, todavía no puedo sentarme de espaldas a una puerta entreabierta sin sentir que algo se acomoda detrás de mí. En ese tiempo vivíamos en una casa pequeña, heredada de la abuela de mi esposo, en un barrio tranquilo de un pueblo donde casi todos se conocen y todos opinan aunque nadie pregunte. La casa no era vieja de película, no tenía pasillos enormes ni cuadros raros, pero sí tenía ese olor a humedad guardada que queda en las paredes cuando una vivienda pasa mucho tiempo cerrada. El cuarto de Lorena estaba al fondo, pegado al patio, y allí habíamos puesto una cuna blanca, un mueble para cambiar pañales y una poltrona gris de lactancia que compramos usada. Esa poltrona parecía cómoda cuando la vimos en venta, pero desde la primera semana me dio una sensación rara, como si ocupara más espacio del que debía. Aún así, era donde yo pasaba casi todas las madrugadas, con la niña en brazos, tratando de que tomara leche sin llorar y sin despertarse del todo. Mi esposo, Tiago, trabajaba manejando una camioneta de reparto desde muy temprano, así que hicimos un acuerdo que en ese momento me pareció lógico. Durante la semana él dormiría con tapones en los oídos, porque tenía que salir a carretera antes de que amaneciera, y yo me encargaría de Lorena por las noches. No lo digo para hacerlo quedar mal, él ayudaba cuando podía, pero los primeros meses de una bebé son una cosa que solo entiende quien ha pasado noches enteras sin dormir de verdad. Yo estaba agotada, con el cuerpo todavía adolorido, el pelo siempre amarrado a medias, la ropa manchada de leche y esa vergüenza silenciosa de sentir que no estaba siendo tan fuerte como todos esperaban. En el cuarto hacía calor, aunque abriéramos la ventana, y por eso dejaba un ventilador prendido casi toda la noche, apuntando hacia la pared para que el aire rebotara suave. El ruido del ventilador se volvió parte de mi rutina, tapaba los crujidos de la casa, el goteo del lavadero, los perros del vecino y hasta mis propios pensamientos. La poltrona quedaba cerca de la puerta, pero no pegada a la pared. Atrás de ella había un espacio angosto, suficiente para que cupiera una persona de pie si quisiera esconderse ahí. Y aunque de día eso no significaba nada, de madrugada, con una bebé dormida sobre mi pecho, ese espacio empezó a convertirse en lo único que yo no quería mirar. La primera cosa rara pasó una madrugada de martes, de esas en las que una ya no sabe si durmió 10 minutos o solo cerró los ojos sentada. Lorena había estado inquieta desde la medianoche, llorando con cólicos, estirando las piernitas y poniéndose roja de tanto hacer fuerza. Yo estaba en la poltrona, con la blusa abierta, una manta sobre las piernas y el celular al lado, marcando las 3 y algo de la mañana. La casa estaba en silencio, salvo por el ventilador y un camión lejano que a veces pasaba por la avenida principal del pueblo. En algún momento escuché pasos en el corredor, o eso creí, y pensé que Tiago se había levantado por fin para ver si necesitaba algo. Pero cuando miré hacia la puerta, no había nadie, solo la línea oscura del pasillo y la luz débil del baño que siempre dejábamos encendida. Unos segundos después, Tiago apareció desde nuestro cuarto, medio dormido, molesto, preguntándome por qué lo había llamado. Yo le dije que no lo había llamado, que no me había movido de la poltrona, y él se quedó mirándome como si yo estuviera jugando con él. Según él, había escuchado mi voz clarita desde el corredor, diciéndole que viniera porque necesitaba ayuda con el cambiador. Me lo dijo con esa seguridad de alguien que se despertó por un sonido real, no por un sueño. Yo estaba tan cansada que en ese momento no me asusté como debería,
solo me molesté, porque Lorena casi se despierta del todo con nuestra conversación. Le dije que seguro había soñado, que se volviera a dormir, y él se fue refunfuñando, todavía confundido. Pero cuando cerró la puerta del cuarto, me quedé mirando el pasillo más tiempo del necesario. No había nadie, no se movía nada, pero sentí una incomodidad muy concreta, como cuando uno sabe que dejó una ventana abierta aunque no pueda verla. Abracé a Lorena más fuerte y seguí meciéndome, fingiendo que no me importaba, aunque por dentro empecé a prestar atención a cada ruido. Esa fue la primera noche en que pensé que tal vez el problema no era la casa, ni el cansancio, sino ese espacio vacío detrás de la poltrona. Después de esa madrugada, pasaron 2 noches sin nada raro, y eso me ayudó a convencerme de que todo había sido una mezcla de sueño, estrés y ventilador. Pero el jueves, cerca de las 4 de la mañana, Lorena volvió a tener cólicos fuertes, de esos que hacen que una madre sienta culpa aunque no haya hecho nada mal. La cargué, la puse sobre mi pecho, caminé un poco por el cuarto, le di palmaditas suaves en la espalda y después me senté otra vez en la poltrona. Yo estaba tan cansada que me ardían los ojos, y tenía esa sensación horrible de estar despierta solo por obligación, no porque el cuerpo todavía pudiera. El ventilador estaba prendido al máximo, pero de pronto sentí una corriente helada en la espalda, justo en la parte donde el respaldo de la poltrona tocaba mi camiseta. No fue un frío normal, ni una ráfaga de aire. Fue como si alguien hubiera puesto una mano húmeda detrás de la tela y el frío hubiera atravesado el relleno. Me quedé quieta, con Lorena en brazos, y traté de explicarlo rápido en mi cabeza: la ventana, una grieta, el piso frío, cualquier cosa que no me obligara a mirar atrás. Pero la ventana estaba cerrada, el ventilador soplaba hacia el lado contrario, y ese frío venía exactamente del espacio que quedaba entre la poltrona y la pared. Lo peor fue que Lorena dejó de llorar de golpe. No fue que se calmó poco a poco, ni que se cansó, se cayó en seco, con los ojos muy abiertos, mirando por encima de mi hombro izquierdo. Yo conocía esa mirada de los bebés, esa forma de fijarse en sombras o luces que uno no entiende, pero esa vez era diferente. Sus ojitos no estaban perdidos, estaban siguiendo algo, subiendo y bajando despacio, como si alguien se hubiera inclinado hacia ella desde atrás de mí. Sentí que se me cerró la garganta, y por unos segundos ni siquiera respiré bien, porque sabía que si giraba la cabeza podía ver algo que no iba a poder olvidar nunca. No giré. Me quedé mirando la cara de mi hija, viendo cómo sus pupilas se movían hacia arriba, hacia el espacio detrás de mi cabeza. Después Lorena sonrió, una sonrisa pequeña, dormida, de esas que las abuelas dicen que son ángeles jugando con los bebés. A mí esa frase, desde esa noche, dejó de parecerme bonita. En los días siguientes empecé a cambiar pequeñas cosas sin decirle a nadie, porque sabía que sonaban ridículas si las explicaba en voz alta. Dejaba la luz del baño prendida toda la noche, ponía una toalla enrollada debajo de la puerta del cuarto, revisaba el espacio detrás de la poltrona antes de sentarme. A veces hasta pasaba la mano por el respaldo, como si necesitara comprobar que no había humedad, ni marcas, ni algo pegado a la tela. De día, la casa parecía normal, y eso era lo que más rabia me daba, porque todo lo que me daba miedo en la madrugada se volvía tonto con la luz del sol. Mi suegra fue una tarde y me vio cansada, con ojeras, nerviosa, y me dijo que todas las madres primerizas se asustan por cualquier cosa.
Yo casi le conté lo de la voz en el corredor y lo de Lorena mirando sobre mi hombro, pero me dio vergüenza. En los pueblos, cuando una mujer recién parida dice que tiene miedo, la gente rápido lo mete todo en la misma bolsa: nervios, hormonas, falta de sueño. Así que me callé y seguí sentándome en la misma poltrona, porque Lorena necesitaba comer y porque una madre aprende a aguantar miedo si su hija está en sus brazos. La noche más fuerte fue un domingo, después de un día pesado en el que habíamos recibido visitas, consejos que nadie pidió y comentarios sobre cómo yo debía criar a mi bebé. Lorena se durmió tarde, cerca de la 1, pero a las 3 volvió a despertar con ese llanto ahogado de hambre y cansancio. La levanté de la cuna, me senté en la poltrona y traté de darle pecho en silencio, para no despertar a Tiago. La puerta del cuarto estaba apenas entornada, porque si la cerrábamos hacía un ruido seco que siempre asustaba a la niña. Yo veía la franja del corredor desde donde estaba sentada, una línea oscura, el piso de cerámica, la luz amarilla del baño al fondo y nada más. El ventilador giraba con un zumbido parejo, pero de repente el ruido empezó a bajar, no porque se apagara, sino como si alguien hubiera puesto una manta encima del sonido. Lorena dejó de mamar y soltó el pecho despacio, sin llorar, mirando otra vez hacia arriba, sobre mi hombro. Entonces escuché, detrás de la poltrona, un sonido mínimo, como el roce de una planta seca contra la pared, aunque en ese cuarto no había ninguna planta. Yo no sé cómo explicar esa parte sin que suene exagerada, pero juro que sentí que alguien estaba de pie justo detrás de mí. No vi nada, porque no me atreví a mirar, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, se me erizó la piel de los brazos, se me apretó el estómago y empecé a sudar frío. Lorena seguía mirando hacia arriba, tranquila, demasiado tranquila para una bebé que segundos antes estaba inquieta. Yo quería levantarme, pero tenía miedo de mover la poltrona y rozar lo que fuera que estaba atrás. También tenía miedo de quedarme, porque cada segundo sentía el respaldo más frío, como si esa presencia se estuviera acercando más a mi espalda. Entonces escuché algo que hasta hoy me da náuseas recordar, una respiración suave, pegada al lado izquierdo de mi cabeza. No era el ventilador, no era Lorena, no era Tiago en el otro cuarto. Era una respiración lenta, como de alguien intentando no hacer ruido para no ser descubierto. En ese momento la manija de la puerta se movió. Primero bajó un poco, apenas unos centímetros, y yo pensé que era Tiago entrando medio dormido. Pero la puerta no se abrió. La manija quedó abajo, temblando suavemente, como si una mano del otro lado la estuviera sosteniendo sin decidirse a empujar. Yo miré fijo la franja oscura del corredor, con Lorena apretada contra mi pecho, y no pude decir ni una palabra. Quise llamar a mi esposo, pero la voz no me salió. Además, una parte absurda de mí pensaba que si hacía ruido, eso que estaba detrás de la puerta iba a entrar de golpe. La manija subió despacio, después bajó otra vez, y la puerta se abrió apenas una rendija, lo suficiente para dejar ver un pedazo más negro del corredor. No apareció ninguna cara, ninguna mano, ninguna sombra clara, y creo que eso fue peor, porque el miedo no tenía una forma a la cual mirar. Me quedé así hasta que Lorena volvió a prenderse al pecho como si nada, y la manija, poco a poco, regresó a su lugar sin que nadie entrara. Cuando amaneció, yo seguía en la poltrona, con el cuerpo duro y la nuca doliéndome de tanto no moverme. No dormí ni un minuto.
Me quedé mirando la puerta hasta que la luz del patio empezó a entrar por la ventana y los ruidos normales de la calle volvieron a la casa. Tiago despertó como si nada, y cuando me vio la cara me preguntó si Lorena había pasado mala noche. Yo le dije que quería mover la poltrona contra la pared, en ese momento, sin esperar, sin desayunar, sin discutir. Él se molestó un poco porque tenía prisa para irse a trabajar, pero cuando le conté solo lo de la manija, sin mencionar la respiración detrás de mí, se quedó serio. Movimos la poltrona entre los dos, y cuando la separamos del lugar donde siempre había estado, vimos una marca oscura en la pared, justo a la altura de una cabeza inclinada. No era humedad común, porque la pared no estaba mojada, ni tenía moho alrededor, era una mancha alargada, como si alguien hubiera apoyado la frente ahí durante mucho tiempo. Tiago pasó un trapo con cloro antes de irse, y la mancha salió un poco, pero no del todo. Después de eso, las cosas pararon. No escuché más mi voz en el corredor, no sentí más el frío en el respaldo, no vi más la manija moverse, y Lorena dejó de mirar por encima de mi hombro durante las madrugadas. Eso debería haberme tranquilizado, pero fue al revés, porque nunca entendí si mover la poltrona fue lo que hizo que terminara o si simplemente aquello decidió irse. Un mes después vendimos la poltrona por internet, y la mujer que vino a buscarla dijo que le venía perfecta para el cuarto de su bebé. Yo quise advertirle algo, pero me dio vergüenza, y también miedo de sonar como una loca, así que solo le dije que la limpiara bien porque había estado guardada. Hasta hoy me arrepiento de eso. No sé si la poltrona tenía algo, si la casa tenía algo, o si era una presencia que se acercaba a Lorena y usaba ese espacio detrás de mí para mirar. Nos mudamos de esa casa cuando mi hija cumplió 1 año, y desde entonces jamás volví a poner una silla de lactancia cerca de una puerta o separada de la pared. Lorena no recuerda nada, claro, pero a veces, cuando está jugando y mira fijo hacia un rincón vacío, yo siento el mismo frío en la espalda y me obligo a no preguntar qué está viendo.